Bienvenidos a Tardes Literarias. El programa de literatura en el que compartiremos con todos los oyentes las presentaciones, eventos y todo lo relacionado con la literatura y autores menos conocidos, pero no por eso menos importantes. Presentado por Lute Pérez. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estaremos con Almudena Grandes. Almudena Grandes nació en 1960 y se dio a conocer en 1989 con Las Edades de Lulú, que fue el 11º premio de la Sonrisa Vertical. Desde entonces, el aplauso de los lectores y de la crítica no ha dejado de acompañarla. Novelas como Te llamaré Viernes, Marina es nombre de tango, El corazón helado y Los versos del pan, junto con los volúmenes de los cuentos Modelos de mujer y Estaciones de paso, la han convertido en uno de los nombres más considerados de la literatura española. Varias de sus obras han sido llevadas al cine y han merecido, entre otros, el premio de la Fundación Lara, el premio de los libreros de Madrid y de los de Sevilla, el Rapallo Carix y el Prix Mediterráneo. En 2010 publicó Inés y la Alegría, premio de la Crítica de Madrid, el premio Iberoamericano de novela Elena Poniatowska y el premio Sor Juan de la Cruz. Primer título de los llamados Episodios de una guerra interminable, a la que siguieron El lector de Julio Verne en 2012, Las tres bodas de Manolita en 2014, Los pacientes de Dr. García en 2017, Premio Nacional de Narrativa. La última entrega de estos episodios es La madre de Frankenstein, novela de la cual hablaremos en más profundidad en el día de hoy. Inés y la Alegría. Demócratas españoles compartiendo la indignada protesta de nuestro pueblo. Un hombre. Actualidades españolas. El llamamiento convocando a la huelga nacional pacífica de 24 horas para el jueves próximo 18 de junio se ha extendido por el país con la rapidez del rayo. Nos infunde gran alegría y confianza en el éxito de la protesta la amplia gama de las organizaciones participantes. Los carabineros de la Dirección General de Seguridad, en los cuartelillos policíacos de no importa qué ciudad española, o bajo las balas de los piquetes de ejecución organizados por los asesinos. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. El lector de Julio Verne. En 1947 supe que no sería guardia civil como mi padre. Aquel verano conocí a Pepe el portugués. Los guerrilleros de Cencerro seguían en el monte. Y leyendo las novelas de Julio Verne, descubrí secretos que no podía compartir con nadie. Las tres bodas de Manolita.
Los pacientes del Dr. García. Todas las novelas de la serie tienen como origen una taquicardia mía. De repente, leyendo un libro, me encuentro con algo que me parece tan incomprensible que no se sepa, y lo primero que pienso es, esto no puede ser verdad. Que es la existencia de una red de evasión de criminales de guerra y de jerarcas nazis que dirigía desde Madrid una mujer que se llamaba Clara Stauffer, con el apoyo, con la hospitalidad de la Argentina de Perón. Esta vía de escape de criminales de guerra muy gordos, porque no estamos hablando de soldados corrientes, que estamos hablando de gente muy buscada, ¿no? Aunque eso no se sabe mucho, la embajada nazi más grande del mundo era la de Madrid. El hecho de que Franco amparara y protegiera este tráfico es algo que no se conoció porque a los aliados no les interesaba. A los vencedores de la Segunda Guerra Mundial les gustaba más Franco que los demócratas españoles. Entonces no se podía poner de manifiesto esto había que taparlo, esto había que esconderlo, y por eso esta historia no se conoce. Mis protagonistas son personas pequeñas, personas corrientes, normales, ¿no? Héroes y heroínas que no lo parecen. Guillermo es un caso muy claro y por eso él es el protagonista de la novela. El doctor García es un hombre que después de la guerra lo pierde todo. Cuando tiene la oportunidad de trabajar como médico clandestino, se emociona muchísimo porque le devuelve al hombre que ha sido antes de la guerra y es un héroe a su pesar. Acaba asumiendo riesgos que muchos héroes vocacionales no habrían aceptado en su vida. Un agente de las autoridades republicanas en el exilio, uno de ellos se infiltra en la red de Stauffer con la esperanza, la última esperanza de los republicanos, de que al poner de manifiesto que el franquismo amparaba y protegía a condenados por crímenes contra la humanidad, de alguna manera se lograra la gran ambición de los republicanos de siempre, que los aliados intervinieran y arrancaran a Franco del poder. Que acaba metiéndose en una serie de operaciones muy peligrosas y muy complicadas por lealtad, por amistad a su amigo, por el tipo de cosas que mueve a la gente normal. Cuando tú estás convencido de que luchas por una causa justa, la esperanza no la pierdes nunca. La madre de Frankenstein. Casi toda la acción sucede dentro de los muros de un manicomio de mujeres. Yo cuento cómo era la vida de las enfermas mentales en los años 50. Había 4 clases distintas. Las enfermas pobres, las de primera clase, las de segunda clase y las de tercera clase. No tenían los mismos comedores, no comían la misma comida, no dormían en los mismos dormitorios. Es una miniatura escala de lo que sucede en todo el país. Una sociedad clasista al máximo, donde además los vencedores consideraban razonable tener una serie de privilegios que no podía tener nadie más. Aurora Rodríguez Carballeira es una asesina, mató a su hija de 4 disparos. Es un personaje al que yo nunca he conseguido odiar. Siempre me ha interesado mucho más lo que habría en esa cabeza de lo que la he odiado. Y he pensado muchísimo en ella. Después de haber matado a su hija, cuando la encierran en el manicomio de mujeres de Cienpozuelos, empieza a hacer muñecos grandes a los que intenta dar vida. Es el doctor Frankenstein, ¿no? Lo he hecho igual que a mi hija, con el poder de mi mente y de mi voluntad. Son delirios de lo que llamaríamos ahora mujer empoderada, ¿no? Siempre así me ha parecido un personaje muy fascinante para contar la vida de las mujeres españolas durante la dictadura.
María es una auxiliar de enfermería del manicomio de mujeres de Cienpozuelos. Cuando tiene 5 años descubre a Aurora y se da cuenta que es la persona más interesante que hay a su alrededor, porque ya nunca ha salido de los muros del manicomio, porque es la nieta del jardinero. Germán Velázquez Martín es un psiquiatra español que abandona Madrid en marzo de 1939. Él vuelve a finales del 53 y aunque su madre le ha explicado muchas veces que el país al que va a volver no se parece al país que abandonó, que la dictadura lo está enfangando todo, él no se lo acaba de creer. Los años 50 fueron años muy grises. El Estado Nacional Católico intervino en la intimidad de la gente. Era peligroso leer novelas traducidas, besar a tu pareja por la calle, hacer cosas que estaban muy vinculadas a la raíz de la felicidad. Porque cuando deseas algo o cuando deseas a alguien, nada te estorba más que lo que te conviene. Es la quinta entrega de los episodios nacionales de una guerra interminable. Aquella que empezó con Inés y la Alegría, continuó con El lector de Julio Verne, Las tres bodas de Manolita, Los pacientes del doctor García, todos auténticos éxitos de ventas y muy buenos libros. Cada uno tiene sus preferidos. Para mí, la que más me ha gustado, probablemente que es una de las más cortas, es la del lector de Julio Verne, pero eso, como todo, es opinable. Aunque se hable de una serie, hay que tener en cuenta que estas novelas son independientes. Puedes leer una sola, leer todas, leerlas en el orden que te parezca, porque aunque hay algunos personajes que aparezcan en alguna de las otras novelas, no lo hacen nunca como personajes principales, sino en todo caso muy secundarios, muy de pasada, se les menciona, casi es un cameo que tienes que tener en tu cabeza muy presentes esas novelas para recordar quiénes son y darte cuenta, si no, te da igual. Yo en esta creo que aparece algo del lector de Julio Verne, pero no soy muy consciente de ello. Cuando empecé a leer esta novela, según iba transcurriendo, yo pensaba que esta era la menos política de todas las novelas de esta serie, y sin embargo, no es así, no es así. Hay una frase en el libro que dice: en una dictadura todo es política. Y efectivamente, al final, todo en este libro es política, porque de lo que nos va a hablar es de la vida en el Madrid de 1955 y de todo el ambiente que allí se vivía. Y es verdad que lo hace en un microcosmos muy peculiar, como es el psiquiátrico de mujeres de Cienpozuelos. Pero aun con todo, a lo largo de toda la novela vamos viendo de un modo cada vez más palpable, más presente, cómo la dictadura está presente en cada uno de los estamentos, asfixiando el crecimiento de las personas, de las voluntades, de los cerebros, cómo la Iglesia está entremezclada también con esta dictadura, y es lo que tiene atenazados a muchísimos españoles. Es una historia que se nos narra a través de 3 protagonistas. Son 3 las voces, las 3 nos hablan en primera persona. Eso sí, cada una lo va haciendo en su momento, en capítulos diferenciados. El protagonista fundamental de la novela, al menos en teoría, es Germán Velázquez. Siendo muy joven, partió en el último barco que zarpó desde Alicante con el pasaje que su padre le regaló. Él se quedaba para que él se fuera hasta Suiza, donde tenía contacto su padre, que era psiquiatra, para que él pudiera estudiar. Y allí estudió psiquiatría, allí se crió, hasta que en el año 1955 recibe una oferta de trabajo y vuelve a España, porque le han prometido que en ese psiquiátrico va a poder probarse en España por primera vez, va a poder hacer el estudio que él hizo en Suiza con la clorprimacina, un fármaco completamente novedoso que hizo que a partir de él la psiquiatría fuera totalmente distinta, porque fue el primero que consiguió, es un antipsicótico, que los síntomas de los esquizofrénicos
desaparecieran o se frenaran muy significativamente. Ese fue el motivo que le trajo de vuelta a una España a la que él no tenía intención de volver. La segunda protagonista es Aurora Rodríguez, más conocida como la Parricida, porque era ella la madre de Hildegard. Hildegard, que fue una chica joven que adquirió mucha fama y su notoriedad por su talento, por su manera de pensar, por los discursos que daba. Era una creación de su madre, que al ver que ella intentaba ser libre y tomar otros derroteros fuera de su tutela, una noche mientras dormía la pegó 4 tiros. No fue a la cárcel porque esta mujer lo que parecía era una grave enfermedad mental, una paranoia, y allí fue a dar a Cienpozuelos, que es donde la va a encontrar Germán. Una historia que viene de antiguo, porque cuando él tenía 13 años, la conoció en el despacho de su padre cuando su abogado defensor la llevó para solicitar del padre de Germán que sirviera como testigo, como perito, en el juicio que iba a celebrarse contra esta mujer. Y aún tenemos un tercer protagonista, María. María es una auxiliar de clínica que arrastra muchos secretos, muchos silencios en su vida. Su padre era el jardinero de allí, del psiquiátrico de Cienpozuelos, y ella ha terminado trabajando allí. Es un personaje encantador, es de esos personajes que solo por él ya merecería la pena leer la novela. Una mujer todo dulzura, todo bondad, que arrastra un pasado muy doloroso, comenzando por la muerte de su madre. De hecho, ella fue criada por esos abuelos. Bueno, pues estos 3 personajes convergen en el psiquiátrico de Cienpozuelos, se entremezclan sus vidas, porque él está muy obsesionado con la vida de Aurora, porque ella es la que cuida en el fondo a Aurora, y todo esto en un ambiente opresivo, en el que los avances científicos no están bien vistos, en el que la mujer tiene que jugar un papel muy secundario, en que la Iglesia y la política están totalmente entremezcladas. Todo esto y mucho más es esta novela de Almudena Grandes. Una Almudena Grandes que ya desde Inés y la Alegría cambió un poco su manera de escribir. Aquellas novelas en que saltábamos de adelante a atrás simplemente de un punto y aparte a otro, aquí saltamos, pero de un modo mucho más ordenado, más fácil para el lector. Como también, recuerdo por ejemplo, Aldas de Geografía Humana, el personaje que iba narrando cambiaba constantemente, pero cambiaba sin solución de continuidad. De un punto de aparte ya habías cambiado el personaje y tenías que deducir quién era por lo que decía y por cómo lo decía. Aquí eso es mucho más sencillo. Cada personaje que nos va narrando es un capítulo aparte. Aparte de que es muy, muy sencillo el distinguirlos aunque vinieran juntos, porque están tan conseguidas las 3 voces narrativas que son muy diferenciadas. Desde Germán, que lo analiza todo como un buen psiquiatra, de un modo bastante frío, bastante analizando los sentimientos, pero no tanto a veces desde el corazón, sino desde aquí, desde la mente, al personaje de Aurora, que viene todo sin un punto y aparte. ¿Por qué? Porque es su mente lucubrando, pensando permanentemente, dándole vueltas a todo, desde sus paranoias, desde su enfermedad, al personaje de María, una mujer mucho más sencilla. Cerezade la llaman por su capacidad para contar historias y nos va narrando su vida. De verdad que esto es encantador, esta manera de estar escrita la novela. La describen, de parte de la editorial, pero que yo estoy de acuerdo, como la novela más emotiva de Almudena Grandes. Tiene párrafos muy, muy emotivos, especialmente los protagonizados por María. Y todo esto hace un conjunto de novela que a mí me ha encantado. Creo que lo estáis notando, por eso decidí hacer esta reseña un tanto más larga, para un libro no es de los más largos de Almudena Grandes, son poco más de 550 páginas. Al final nos detalla cada uno de los protagonistas, quiénes eran reales, quiénes no lo eran, además de una nota de la autora en la que nos explica cuánto de verdad tiene esta historia,
El psiquiátrico de Cienpozuelos, por supuesto, existe y existió. Y parte de la historia que nos cuentan él es verdad, como es verdad el personaje de Aurora. Pero todo esto también lo encontraréis en esta nota a pie de página. De una novela que os recomiendo mucho, que hoy, a fecha de hoy, que estoy grabando a finales de febrero, 27 o 28 de febrero estoy grabando, es el número 1 en ventas de España. Y yo creo que ahí seguirá un cierto tiempo hasta que empieza la competencia con Santiago Posteguillo, del cual ya hablaremos más adelante. Y eso era un poco lo que os quería contar de esta novela, que me ha dejado por supuesto muchas cosas en el tintero, porque es una novela que tiene, como dicen los autores, muchas capas. Y he hablado de algunas de ellas, pero hay otras, hay muchas más, que cada uno en nuestra lectura las iremos descubriendo. Es lo interesante de las buenas novelas, que tienen estos niveles diferentes para que cada lector acceda a ellos un poco también en base a su propia experiencia. He estado años visitando psiquiátricos. De Cienpozuelos no, pero el de Leganés sí, y no era muy diferente al de Cienpozuelos, y cómo se ha ido modernizando toda la psiquiatría, aunque aquí ya está el germen de cómo esto iba avanzando. Nos hablará también, ahora que está tan de moda el tema de la muerte digna, de la eugenesis, que no tiene absolutamente nada que ver. Aquel pensamiento franquista de un psiquiatra, de Vallejo Nájera, que el marxismo era un gen defectuoso y por eso había que exterminarlos y los hijos darlos a familias para que con la formación cristiana y la formación doctrinal pudieran tener una vida digna y cambiar. ¿Disparate? Bueno, ya digo que esta novela tiene muchas, muchas cosas detrás. Estás escuchando Radio Sapiens. Saw you flying by, flash of turquoise blue, I just had to try to keep your life in view. My bird of paradise, sweet bird of paradise, wish that I could fly, I'd be beside you now, but I could only sigh and watch you circle round. My bird of paradise, sweet bird of paradise, my bird of paradise, sweet bird of paradise, my bird of paradise. Bienvenidos una semana más a este espacio literario donde ustedes, yo y nuestros escritores, pues nos unen las letras, los libros, el querer saber más de nuestros protagonistas que nos van a acompañar. Y bueno, ya sean conocidos o no, nos interesa todo lo que nos expliquen, todo lo que nos cuenten, porque para eso nos unen este espacio en el que estamos todos unidos. Y desde luego queremos
tenemos el objetivo de fomentar la lectura y disfrutar de ella. Bueno, pues esta tarde tenemos a una escritora con mucho talento y además estoy emocionada porque nunca creía que podría disfrutar de conocer tanto bueno, pues de esta persona. Me estoy refiriendo a Almudena Grandes. Y ahora pues voy a hacer un ligero paseo por su trayectoria porque es bastante larga y bueno, para que ustedes puedan tener una idea de quién es esta escritora. Almudena Grandes nace en Madrid en 1960 y se dio a conocer en el 1989 con Las Edades de Lulú, en el 11º premio de la Sonrisa Vertical. Entre aplausos de los lectores y de la crítica, no ha dejado de acompañarla en todo momento en novelas como Te llamaré viernes, Malena, Es un nombre de tango, El corazón helado o Los besos en el pan, junto a los volúmenes de Cuentos modelos, de Mujer y Estaciones de paso. La han convertido en uno de los nombres más consolidados de la literatura española contemporánea. Y tras llevar varias de sus obras al cine, han merecido, entre otros, el premio de la Fundación Lara, el premio de los libreros de Madrid y en el de los de Sevilla, el Rapallo Caringe y el Prix Mediterráneo. En 2010 publicó Inés y la alegría, premio de la crítica de Madrid, iberoamericano de novela Elena Poniatowska y el premio Sor Juana Inés de la Cruz, primer título de la serie Episodios de una guerra interminable, a la que siguieron El lector de Julio Verne en 2012 y Las tres bodas de Manolita en el año 2014, así como también Los pacientes del Dr. García en 2017, que fue Premio Nacional de Narrativa. Y bueno, pues seguiríamos toda la tarde. He querido resumirlo, pero es que me ha sido tan interesante comentarlo todo y lo que nos queda por escuchar en la entrevista, que no quiero detenerme más. Vamos allá a saludar a Almudena Grandes. ¿Qué tal? Bienvenida, Almudena. Es todo un honor para mí, como escritora amateur, pues poder tener esta pequeña conversación contigo que va a ser muy interesante, desde luego. Estoy muy agradecida por haber sido yo la que te voy a entrevistar y estoy muy emocionada, la verdad. Quiero que lo sepas. Buenas tardes a todos. Hay, Almudena, personajes fascinantes en tus episodios. De estos que no sabes si son reales y puedes pensar que el escritor pues tiene muchísima imaginación, como es en tu caso. Cuéntanos sobre ellos. Empecé a escribir esta serie, Los episodios de una guerra interminable, que son novelas de ficción sobre acontecimientos reales, me viene pasando libro tras libro lo mismo, que es que las historias más inverosímiles son verdad y las historias más normalitas, las que parecen más verosímiles, son las que me invento yo. Realmente Aurora Rodríguez Carballera es un personaje que ningún creador, creo yo, se habría atrevido a crear con todo, con sus luces, con sus sombras, con su lado odioso y con esa fascinación que ha ejercido sobre mí desde hace 30 años. En la historia de Hildegard es una historia increíble y terrible. Es una historia real, ¿verdad? Es una historia real, efectivamente. El 9 de junio de 1933, Aurora Rodríguez Carballera le pegó 4 tiros a su hija Hildegard
que iba a ser su instrumento para cambiar el mundo y para mejorar a la humanidad. Y bueno, y se convirtió en la parricida más famosa de la historia de España. Fue un crimen que hizo correr ríos de tinta en la República. Pues la verdad es que sí, levantó ríos de sangre, como tú dices, y fue brutal. Y marcó pues esa época. Y ahora nos centramos en las 3 bodas de Manolita, donde hay un personaje que aparece más tarde y que se llama Rita, que a lo largo de la novela pues nos define o retrata una época difícil, como fueron los años 50. Es un reflejo de decepción y llega en un momento dado donde dices, no tenía nada que comer, pero tenía esperanza y la fe alimenta más que la comida. Y esto lo decía porque estaba convencida de que los aliados invadirían España. Si ganaban la guerra, ese paisaje que quedaría es importante para definir la época. Claro, porque los años 50 son una época poco conocida y sobre todo, digo yo, creo yo, desde nuestra mirada actual como muy favorecida para lo que fueron en realidad. Es verdad que los años 40 fueron los años de la represión sangrienta, del hambre, de las epidemias. Una cosa que recuerdo yo ahora mucho con lo que nos está pasando es que, por ejemplo, en la posguerra volvieron a existir enfermedades como el tifus exantemático, que había estado erradicada desde finales del 19. Y los 40 fueron, por todo esto, los años del terror. Los 50 aparentemente son años más tranquilos, porque son los años que cosechan el fruto del terror, que es el miedo y sobre todo el silencio. Son los años de silencio. Por eso Luis Martín Santos, esa novela tan fabulosa, la tituló Tiempo de silencio y no podría haberle puesto un título mejor. Fueron los años del gran florecimiento del nacionalcatolicismo, ¿no? Que ejerció un terror distinto sobre los españoles, porque en un país donde todo era pecado y todos los pecados eran delitos, la cárcel se llevaba dentro, no hacía falta que te metieran en la cárcel. La cárcel la llevabas dentro porque vivir era muy difícil, todo era peligroso, todo era sospechoso, multitud de gestos fundamentales para que la gente sea feliz, besarse, tocarse, reírse en voz alta, tener amigos, eran indicios de indecencia, eran peligrosos y sobre todo para las mujeres. Las mujeres eran las grandes pecadoras y el gran objeto de pecado, de tal manera que, como se ve muy bien en la novela, en los años 50 una cosa era ser libre y otra cosa era estar en libertad, que es lo que pasa en las dictaduras. En las dictaduras hay muchas personas que están en libertad porque pueden andar por la calle, entrar y salir de su casa, pero no son libres y sin embargo puede darse el caso de gente que está presa y se siente mucho más libre. Esa es la atmósfera un poco terrorífica, lo reconozco, de la novela y por eso me pareció bien situarla, aprovechar la oportunidad que me da Aurora de contar esa época desde un manicomio de mujeres, porque el manicomio actúa como un microcosmo. Los años del terror. No se puede definir mejor, Almudena. Pues con eso nos quedamos y seguimos. Sí, yo eso cuando empecé a recopilar información sobre el manicomio de Cienpozuelos, y hay que decir que esto no pasaba solo en Cienpozuelos, o sea, mi novela se sitúa en el manicomio de Cienpozuelos, que era una institución bastante progresista y bastante benévola en comparación con las de la época. O sea, los grandes manicomios provinciales, como el de Leganés, para que me entiendan los de Madrid, eran el infierno en comparación con un sanatorio como el de Cienpozuelos. Pero es verdad que a mí me sorprendió mucho porque no tiene nada que ver con la imagen que nosotros tenemos ahora, afortunadamente, de la asistencia sanitaria, que estaba todo rígidamente establecido. Había enfermas de 4 clases, las pobres, y las llamaban enfermas pobres, sin más, que la Diputación pagaba su tratamiento, y luego las de primera clase, segunda clase y tercera clase. Y vivían en mundos aislados que no tenían nada que ver entre sí.
Aurora Rodríguez Carballeira, que era una mujer rica, que siguió siendo rica hasta el final, era una señora pensionista de primera clase, también llamadas señoras distinguidas. Y su habitación pues no era un dormitorio solo, tenía también un salón, ella tenía un piano, tocaba el piano, estaba en una situación completamente distinta. Eso es muy impresionante. Y respecto a lo de que los manicomios se podían usar, al papel que jugó la psiquiatría y los manicomios en la represión de la población, hay una cosa que yo no cuento en la novela porque no viene al cuento, pero que es muy impresionante también, que es como después, a partir de los años 60, las hijas subversivas, las hijas rebeldes, las hijas complicadas de las buenas familias, a menudo acababan también internas en instituciones mentales, ¿no? No solamente las mujeres que estorbaban a sus maridos para irse con sus amantes. O sea que era un recurso. Es escalofriante, pero es así. Y ahora seguimos con la singularidad del personaje de Aurora Rodríguez Carballeira, que, bueno, sabemos que esta mujer concibe a su hija para crear una especie de superwoman en una izquierda, en medio de una izquierda revolucionaria. Y parcialmente lo consigue. Almudena, reconozco que los personajes malignos o dañinos en una novela en ciertas ocasiones nos atraen y nos provocan cierta atracción. ¿Lo crees así? Sí, Aurora Rodríguez Carballeira es un personaje fascinante porque es como la perversión del nuevo modelo de mujer. Ella tenía todas las condiciones, cumplía todos los requisitos para convertirse en el icono de la nueva mujer de la nueva España. Era una mujer inteligentísima, era una mujer cultísima, era autodidacta. Antonio Vallejo Nájera en su juicio la mostró como un ejemplo de lo que pasa cuando una mujer lee sin la tutela de un padre o de un sacerdote. Era rica, lo cual en aquella época era muy importante porque la permitió ser independiente, no tuvo que casarse. Y además era una mujer con vocación pública, a ella le encantaba, era muy activa, perteneció a un montón de asociaciones, escribía libros, artículos y además de eso era una enferma mental. Y como todos los paranoicos tenía delirios persecutorios y delirios de grandeza. Sus delirios de grandeza eran máximos, porque ella creía que había venido al mundo para salvar a la humanidad directamente, para redimir a la humanidad y para crear una nueva sociedad. Por eso sus enemigos, los enemigos que la perseguían también tenían una categoría máxima, que estaba a la altura de su misión. Aurora creía que las potencias internacionales, con el MI5 británico a la cabeza, eran sus enemigos que la perseguían y conspiraban contra ella. Y tuvo una hija para que fuera su instrumento para mejorar la sociedad, para hacer más felices a los seres humanos. Y le salió tan bien, Hildegard, que no solo fue autodidacta, inteligente, también fue capaz de desarrollar su voluntad, de enfrentarse a su madre, de completar un proceso de madurez emocional. Y cuando la invitaron a dar unas conferencias al Reino Unido, le dijo a su madre: me voy a Londres, me voy sola, tú no vienes conmigo y cuando vuelva me voy de casa. ¿Qué interpretó Aurora? Aurora dijo: ya está, mis enemigos han vencido, la han apartado de mí, la han prostituido, tengo que salvarla y para salvarla tengo que matarla. A ver, Aurora Rodríguez Carballeira es odiosa por sus actos, pero a mí me parece un personaje tan interesante y tan complejo y tan poliédrico. Almudena, reconozco que los personajes malignos o dañinos en una novela en ciertas ocasiones nos atraen y nos provocan cierta atracción. ¿Lo crees así? Al revés, pasa todo lo contrario. Es que a veces nos enganchamos más a los malos que a los buenos. Hay veces que los malos nos seducen más. Yo me acuerdo de cuando escribía El corazón helado y yo era la única persona en el mundo que sabía que Julio Carrión era una mala persona, pero que es el padre del protagonista, bueno. Pero como era tan seductor y hacía magia y era tan simpático, yo mientras escribía esa novela, que tardé 5 años, me daba cuenta de que a mí me caía bien. Y entonces yo decía, pero bueno, ¿cómo no me puede caer bien si yo soy la única que sabe lo que es?
y al final descubrí que, bueno, que estaba bien que me cayera bien, porque eso quería decir que como seductor funcionaba. Eso pasa mucho. Y vamos con otro personaje muy interesante, Germán, que intenta introducir la clorpromacina, que se usa para tratar los síntomas de esquizofrenia en España, pero fue lastrado por intereses políticos de otros personajes importantes. ¿Eso fue así en la realidad o es ficción? Eso es ficción. O sea, la clorpromacina es verdad que se desarrolló en los años 50. Es verdad que en España se aplicó públicamente, que tuvo éxitos ya conocidos en el 56, según cuenta Carlos Castillo del Pino, que es mi mentor, en sus memorias, pero realmente Germán es un personaje de ficción y el programa de Germán en Cienpozuelos es un programa de ficción. Es que yo tenía un problema muy grande cuando empecé a trabajar en la novela y cuando se me ocurrió la historia. Para mí era muy complicado que un exiliado español que vivía en Suiza, que había hecho una carrera en Suiza, que tenía un buen trabajo, volviera a España a finales del 53. Esto igual es la maldición del documentalista, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor escribo que quería venir a ver a su madre y los lectores se lo creen, pero yo no me lo hubiera creído. Yo no me lo hubiera creído, porque con los testimonios que conocía, entonces yo tuve que complicarle mucho la vida a Germán para justificar que quisiera volver a España, ¿no? Y la clorpromacina me ayudó mucho. Entonces la clorpromacina es verdad, su impacto fue verdad, se descubrió en aquellos momentos, pero el periplo de Germán es ficción. Bueno, pues fue verdad, buena estrategia. Excelente, pues cómo lo has definido. Y sí, la verdad es que nos has convencido que quién se iba a creer eso. Además, fíjate cómo le da la explicación que él da su vuelta a España. Está muy bien cuando le dice su amigo Eduardo y le pregunta ¿por qué vuelve? Y este le dice: España no puede prescindir de gente como yo. Y el exilio pues ha representado una gran sangría de conocimiento y no voy a trabajar para Franco, sino para estas mujeres que me necesitan. Te lo hace convincente, ¿no? De una manera que le da la vuelta con un calcetín. Es impresionante. Es impresionante, Almudena, de verdad. Los argumentos esos son los que le cuenta a Germán, el director de Cienpozuelos, para convencerle de que vuelva, ¿no? Pero fíjate que esta también es una novela sobre el exilio, ¿no? Y sobre las quiebras del exilio y sobre la dificultad del exilio y sobre el desgarro permanente que representa para los exiliados su situación, ¿no? Entonces Germán, bueno, desde el momento en que oye esos argumentos, aunque se da cuenta de que bueno, son un anuncio publicitario preparado específicamente para él, siente la tentación de volver, porque él, uno de los rasgos principales de su carácter es que él ha logrado exiliarse y se siente culpable todos los días. Se siente culpable de haberse exiliado, se siente culpable de que le vaya bien, se siente culpable de haber dejado atrás una familia, a una madre, a una hermana que lo están pasando mucho peor que él, ¿no? Y esa culpa también tiene mucho que ver en su decisión de volver. Esa culpa que es tan habitual en los relatos, en los testimonios de los exiliados. La culpa de que te vaya bien, que es también terrible, ¿no? Además, me da la impresión de que la novela necesitaba a este personaje para hacer esta transición tan literaria de escuchar el piano en Cienpozuelos. Piano tocado por la misma persona que, siendo el pequeño, había escuchado confesar a su padre que había matado a su hija. Aurora es un personaje fundamental para Germán, porque es la que decide su vocación. En el principio, él recuerda cuando tenía 13 años el impacto que le supuso ver llegar a la consulta de su padre a una señora con cara de general romano, que eso es una aportación mía, pero es que de verdad que Aurora parece un general romano,
y decir que ha matado a su hija con mucha naturalidad, porque ella nunca entendió bien que la juzgaran ni que la condenaran. Ella decía, bueno, yo soy como un escultor que hace un boceto que le sale mal y lo destruye para empezar otra vez. Pero para Germán, cuando la vuelve a encontrar en Cienpozuelos al cabo del tiempo, cuando vuelve a España con 33 años, y él vuelve a España y se convierte en un marciano, porque vuelve a su ciudad y reconoce el paisaje, reconoce los edificios, reconoce el aire, la calidad del sol, pero no entiende absolutamente nada de lo que pasa, ¿no? Es como una especie de viajero en el tiempo, ¿no? Lo único que le devuelve a él a la época en la que su padre estaba vivo, a la época en la que él era feliz, al país en el que él había crecido, es precisamente la presencia de Aurora Rodríguez de Cienpozuelos, ¿no? Y su piano. El piano de Aurora Rodríguez, que es el desencadenante del principio de la novela, es real. Las hermanas hospitalarias me contaron, cuando fui a visitarlas, que el piano sonaba casi todo el día. O sea, en ese pabellón donde vivía Aurora estaban acostumbrados a oír el piano durante todo el día y tocaba maravillosamente bien. Hay personajes que se repiten en varias de tus novelas, en varios de tus episodios nacionales, y además personajes bastante galdosianos por la época en la que se desarrolla con los que creas una atmósfera especial. ¿Qué crees que aporta esto y por qué mezclas personajes en una novela a otra? En principio fue un guiño galdosiano porque esta serie se llama Episodios de una guerra interminable por algo. Porque yo he adoptado el formato de los episodios nacionales de Galdós. No solamente porque son novelas de ficción basadas alrededor basadas en un hecho real cuyo protagonista auténtico no es el protagonista, ¿no? Galdós nos enseñó muchas cosas, a mí me ha enseñado muchísimas cosas, pero una de las más importantes es a contar la historia desde abajo. Nos enseñó que la vida privada de las pequeñas personas, de la gente corriente, sirve para contar la historia pública de un país. Y en sus episodios, los grandes protagonistas de la historia, los generales, las reinas, los reyes, nunca son los protagonistas. Y a veces ni siquiera son secundarios, a veces hacen un cameo discreto, ¿no? O sea, entran como muy oblicuamente en la escena, porque a Galdós le interesaba contar la historia del pueblo español, ¿no? Y de la gente que padecía las decisiones que tomaban los poderosos. Y también él y todo el rato mezclaba personajes, ¿no? Todas sus novelas comparten personajes. O sea que en principio era un rasgo de complicidad o de reconocimiento, un homenaje a Galdós. Lo que pasa es que yo no soy una escritora muy rápida, eso siempre lo he dicho. Yo hago las cosas y me doy cuenta de lo que hago después. O sea, soy bastante lenta para darme cuenta de lo que hago, ¿no? Entonces, escribiendo La madre de Frankenstein me di cuenta de que esta manera de compartir personajes, las novelas, que también representa un guiño para el lector, porque yo a veces digo que es como un bonus track de esos que traen los discos, ¿no? Solo para abonados. Solo los que han leído en orden van a reconocer al personaje en la novela, ¿no? Pero también me di cuenta que este rasgo que adopté ha convertido esta serie en más cosas de lo que yo creía que eran, ¿no? Porque ahora los episodios siguen siendo una crónica o siguen aspirando a ser una crónica de los 25 primeros años de la posguerra, contados desde el punto de vista de los resistentes, pero también se ha ido convirtiendo en la historia de una red clandestina. Precisamente porque personajes como Pepe Moya, conocido en una novela como Pepe el Portugués, conocido en esta novela como Pepe sin apellidos, aparecen todas y va vinculando a los protagonistas de todas. O sea que muchas veces cuando escribes una novela, los problemas son oportunidades y las decisiones que tomas un poco por capricho, como tú dices, luego resulta que tienen un sentido que al principio no las has visto. Pero bueno, es que mi oficio tiene un lado misterioso y milagroso. También tenemos a personajes en las novelas que se imponen y nos piden sitio a codazos en la trama. Cuéntanos algo de María Castejón, quién es y por qué es protagonista. También tenemos ya 5 capítulos de esta guerra interminable.
Almudena, vamos a seguir con esta serie y segunda cuestión. ¿Te lo planteaste así cuando empezaste a escribirla? Voy a empezar por el final. Cuando empecé, sí, me lo planteé así, porque yo me di cuenta que en un cuaderno donde había ido apuntando historias de la posguerra, que no sabía qué hacer con ellas, escribí un guión de cine, me salió mal, escribí una obra de teatro, me salió mal, y yo le daba vueltas a esas historias, me di cuenta que me salían 6 novelas. Entonces, desde el principio fueron 6. Esa es la segunda respuesta. Y la primera respuesta, desde luego la serie la voy a acabar, desde luego, desde luego. O sea, voy a escribir la sexta. Ahora bien, es posible que el coronavirus me haga cambiar de dirección, porque mi intención era acabar la promoción de la quinta y empezar inmediatamente a escribir la sexta, y sin embargo, durante el confinamiento, porque pasan cosas raras, se me ha ocurrido una historia. Se me ha ocurrido una historia rara que pasa en un mundo raro, que tiene mucho que ver con las pandemias, y no sé si voy a escribir esta antes. No lo sé, no lo sé. Pero vamos, la sexta la voy a escribir y la serie la voy a terminar seguro. Increíble, increíble esa cabecita, Almudena. Es un tesoro. Pues sí, la verdad es que en esta pandemia suceden cosas, han sucedido cosas a todos y bueno, pues la verdad es que esto es un hecho y la cabeza pues, bueno, se deja llevar. Como tú dices, van surgiendo las cosas. Bueno, y déjame que acabe esta entrevista pues citándote a ti misma, ya que tú dijiste, he creado esta novela en memoria de todas las mujeres que no pudieron tomar sus propias decisiones sin que las llamaran putas, que pasaron directamente de la tutela de sus padres a la tutela de sus maridos, que perdieron la libertad en la que habían vivido sus madres para llegar tarde a la libertad en la que hemos vivido sus hijas. Me parece un pensamiento precioso. Almudena, quiero agradecerte esta entrevista maravillosa, llena de contenido, llena de cosas importantes para todos. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado tanto como yo. Y solo me queda desearte muchísimos éxitos, agradecerte el haber estado aquí, darme esta oportunidad y desde luego te deseamos lo mejor. Un abrazo enorme, hasta siempre. Es verdad que las he tenido presentes siempre. He tenido presentes a las mujeres de la generación de mi madre, a mi madre, a las que vivieron mejor y a las que vivieron peor, porque creo que ellas pagaron una factura más dura y sobre todo porque tuvieron la mala suerte de estar emparedadas entre dos libertades de las que apenas pudieron gozar, sí. Muy bien, un abrazo muy fuerte y quedaros en casa todos. Y a ustedes, queridos oyentes, pues agradecerles el que hayan estado una vez más con nosotros en estas tardes donde disfrutamos con nuestros invitados y bueno, pues desearles una feliz semana. Hasta la semana que viene. Y hasta aquí la sección de cine y literatura con Marisol Zafra. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Un abrazo. Saw you flying by, flash of turquoise blue, I just had to try to keep your life with you. My bird of paradise, sweet bird of paradise, wish that I could fly.
L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665559862. Somos tu editorial de autopublicación.
hasta aquí nuestro programa de hoy. Quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles por componer este tema para mi programa de radio. Es un gran honor para mí contar con él, como siempre. Bueno, hasta aquí el programa. Buenas tardes. Os deseo una semana maravillosa. La semana que viene nos volvemos a escuchar. Un abrazo.